muy a pesar del centralismo del interior en manos de la caduca regeneración latifundista conservadora que tocaba su final. Con los gobiernos liberales de 1930 en adelante, Barranquilla saltó a ser prácticamente la segunda ciudad del país, pero menesterosa y vacía, tipo Fenicia, como la definió en ese momento Julio Enrique Blanco. Había que transformarla en una ciudad alejandrina, es decir, armonizar su desarrollo material, insuflándole el correspondiente progreso espiritual. Según el profesor Eduardo Bermúdez, Blanco era un autodidacta que desde el segundo decenio de la pasada centuria estudiaba filosofía en general, pero en especial a Kant, al cual traducía aquí en Barranquilla directamente del alemán. Evidentemente, el pensador de Königsberg fue decisivo en su misión como un hombre de pensamiento y acción educativa, tal cual lo calificó su discípulo Julio Núñez Madachi. Abro comillas, una filosofía sin acción es como un concepto sin contenido, cierro comillas, solía decir el filósofo. La filosofía de la educación le abrió el camino a Blanco para su accionar. Abro comillas, viene una cita de Blanco. Lo que busco es echar las bases de una futura cultura, actividad industrial, científica, embellecimiento artístico, perfeccionamiento moral, espiritual, en suma, de la ciudad para la cual todos esperamos el más significado destino, Barranquilla. Cierro comillas. Hasta allí la cita de Blanco. 2. El alma mater del Atlántico. La labor de Blanco, pues, se movió entre la filosofía de la educación y la filosofía práctica. La filosofía es mediación creadora y tiene que ver con la inteleagencia, que para Blanco era una actividad creadora intencional de fines prácticos. Así que en 1940, 10 años después de haber subido el liberalismo al poder, después de 50 años de retrógrado gobierno Godó, el ministro de Educación en ese año 1940, el ministro de Educación Nacional, Jorge Eliezer Gaitán, nombró director de Instrucción Pública del Departamento del Atlántico, así se llamaba la Secretaría de Educación Departamental en ese momento, a Julio Enrique Blanco. Por supuesto que él buscó ese nombramiento. Tenía buenas relaciones excelentes con Jorge Eliezer Gaitán y, por supuesto, con el señor presidente de la República. Lo nombraron secretario de Educación o secretario de Instrucción Pública para que concretara las ideas que con deliberada premeditación filosófica había madurado. Comenzó con el Museo del Atlántico, en la actual sede de Bellas Artes. Abro comillas, el museo era un ateneo para depositar lo mejor del espíritu de la ciudad, un leviatán de la cultura atlántica, un auténtico templo similar al que los griegos erigieron a sus musas para honrarlas.
cierro comillas, comentaba la prensa de ese entonces. Ahora bien, dentro de ese museo, mediante la ordenanza departamental 24 del 3 de junio, ojo, 3 de junio de 1941, se crea el Instituto de Tecnología. Abro comillas y cito la ordenanza. Como centro de enseñanza superior, ojo, como centro de enseñanza superior para la preparación de ingenieros químicos y químicos farmacéuticos. Así dice la ordenanza, cierro comillas. Siendo Julio Enrique Blanco su fundador y primer rector. Y nuestra institución, la primera universidad pública descentralizada de Colombia, cuyo ejemplo fue imitado a través de ordenanzas departamentales en el resto del país. Desde ese 3 de junio de 1941, es decir, hace 79 años, hemos sido educación superior. Tanto así que el periódico estudiantil del instituto se llamó Universitario del Caribe. Luego, a Ingeniería Química y Farmacia se les agregaría en 1943 Economía, que en ese entonces se llamaba Comercio Superior y Finanzas, con lo cual se cumplía el requisito de la época de contar con un mínimo de 3 facultades para ser formalmente universidad. No obstante, el Instituto de Tecnología evolucionó primero hacia la Institución Politécnica del Caribe, Ordenanza 36 de 1945. Esta sí, totalmente independiente del museo. Y de ella, de esta Institución Politécnica del Caribe, un año después surgiría la Universidad del Atlántico, nominalmente dicha, Ordenanza 42 de 1946. Es decir, nominalmente dicha. Eso no significa de que en ese momento comenzamos a hacer universidad por el nombre. No, señor, ya existíamos como tal. En el libro de Jesús Ferro Bayona, que fue rector de la Universidad del Norte por más de 40 años o casi, o por ahí, Visión de la Universidad ante el siglo XXI, ojo, lo dice él, no lo digo yo, se confirma nuestra tesis de todo fue un proceso ininterrumpido. 2 puntos. Tanto las actas de las sesiones del Consejo Directivo como las resoluciones y acuerdos tienen un orden numérico consecutivo ascendente desde que se fundó el Instituto de Tecnología hasta después que se conformó ya con el nombre de Universidad del Atlántico, y todas con el mismo rector, Julio Enrique Blanco, desde 1941 hasta 1946. A finales de año, el filósofo se retira de la universidad. Misión cumplida. Fue todo un proceso ininterrumpido y único. Feliz aniversario 79, Alma Mater. Muchas gracias. Cierro el micrófono. Yo, Lucho, ¿dónde estás? Lucho, no se oye. Cierro el micrófono yo cerré ya. Profe, active el micrófono, profesor Ribón.